Así es que vamos a ver de qué se trata. Entonces, los modos de transporte tiene que ver con lo que es el transporte internacional. ¿Qué es el transporte internacional? Se conoce como transporte internacional de mercancías al conjunto de operaciones logísticas encargadas de enviar diferentes productos entre países, ¿no? Entonces, nosotros, al momento de realizar una importación o una exportación, tenemos que elegir el modo de transporte por el cual queremos que ese producto se envíe, ¿no? Y eh, eso va a depender de muchos factores. Uno, de qué tan rápido quiero que el producto llegue a mi país. Dos, qué tan lejano, qué tan cercano está el país del vendedor, ¿no? Y tres, el tipo de producto. Si es un tipo de producto, por ejemplo, que se necesita consumir pronto, que no tiene que tener un tiempo, ¿no?, prolongado de trayecto, entonces uso un modo de transporte que me traiga el producto lo más rápido posible. Si es un producto que no requiere temas de vencimiento, no tiene fechas de vencimiento, fecha de caducidad, entonces tranquilamente puedo traerlo pues por la vía más económica de repente, ¿no? Entonces, hay muchos factores que tenemos que analizar al momento de elegir el modo de transporte correspondiente. Muy bien, ¿cuáles son esos modos de transporte? A ver, tenemos pues lo que es el transporte por carretera, tenemos el transporte ferroviario, tenemos el transporte marítimo, tenemos lo que es el transporte fluvial, tenemos el transporte aéreo, tuberías y combinado, ¿no? Acá falta uno que también les había mencionado la clase anterior, el lacustre, ¿no? Transporte por la vía lacustre, que es cuando se utilizan los lagos como medio para realizar el comercio internacional, como Perú y Bolivia, por ejemplo. Perú y Bolivia comparten el lago Titicaca. Así, de igual manera, hay países que comparten un mismo lago, entonces por ahí pueden realizar comercio internacional. En lo que se refiere a transporte por tubería, eso es en temas de exportación, por ejemplo, de gas, exportación de combustible también podría ser, ¿no? O derivados del petróleo. Entonces, existe, no es muy habitual escuchar, no es muy habitual escuchar pues una exportación por tubería de gas, ¿no? Pero existe. De igual manera existe la exportación de electricidad también. ¿Cómo se realiza la exportación de electricidad? A través de los cables pues de luz, ¿no? Un país es generadora de esa fuente y a través de los cables de luz que unen los postes y todo lo demás, lo construyen hasta el otro país. Entonces, se transfiere electricidad, se exporta electricidad también. No es común escucharlo, ¿no? Como le digo, no es muy habitual, no es muy común, pero es lo que existe. Muy bien, a ver, vamos a conocer los más comunes de estos, qué ventajas, qué desventajas por ahí me trae y en qué situaciones tendría que utilizarlo, ¿no? A ver, por acá tenemos al transporte por carretera. Es el medio de transporte de personas o cosas utilizando la red de carreteras para ello. ¿Qué ventajas me da utilizar un transporte por carretera? Es más barato, te da un servicio puerta a puerta, efectivamente. Es más, si yo llego a negociar con el exportador de mercancías, ¿no? Yo puedo negociar, yo como importador, puedo negociar con el exportador que su producto me lo traiga hasta la puerta de mi almacén. Así es, estimados. Yo puedo negociar con ese exportador que el producto que él ofrece me lo traiga hasta la puerta de mi almacén. Es decir, si el exportador es ecuatoriano, yo le digo, ven con tu camión hasta Perú, hasta Lima, y tráemelo a esta dirección en Lima. Y ese exportador
lo puede traer, claro que sí. Hay, como les digo, unos términos de contrato que son los términos de Incoterm, en el cual pues se negocia, ¿no? El tema de qué tipo de transporte se puede utilizar. Muy bien, servicio puerta a puerta, eso es lo que te da pues este tema de los trailers, ¿no? Los trailers pueden acceder, eh, tienen una mayor accesibilidad en cuanto al uso de carreteras y todo lo demás, ¿no? Hay restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías, hay mayor posibilidad de negociar en cuanto a horarios, en cuanto a precios, ¿no? Es más fácil ajustar ese tema de horarios y precios cuando es transporte por carretera. Mucha flexibilidad, se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente, como le dije, ¿no? Le puedo decir al exportador ecuatoriano, tráeme ese producto hasta la puerta de mi almacén. O ya bueno, si no lo puedes, tráemelo hasta Chimbote. Ya yo en Chimbote lo recojo, déjamelo en esta dirección, ¿no? Entonces, hay mucha posibilidad de negociar, hay mucha flexibilidad en esos aspectos del tema de entrega, ¿no? Comunalidad, medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Eso es porque los países que son vecinos, países que son cercanos, la mayor facilidad de realizar las exportaciones es a través de la carretera, ¿no? Porque es más económico. Si yo, por ejemplo, tengo aquí a mi vecino de Ecuador, ¿no? Y tengo la posibilidad de llevarlo por carretera, no tendría sentido de hacer una exportación por buque o por la vía marítima, ¿no? Salvo que la situación requiera que el producto llegue rápido, llegue fresco, puede ser por la vía aérea, pero de no ser así, puedo utilizar la vía de la carretera para poder acceder, ¿no? Somos, al ser vecino, al ser cercano, es el más utilizado. Entonces, bajo esa misma premisa, los países del mundo utilizan pues el transporte por carretera para comercializar con los países vecinos, ¿no? Muy bien, trazabilidad. La trazabilidad se refiere a que se tiene un sistema de seguimiento, ¿no? Ahora todas las unidades de transporte por carretera, los trailers, tienen este sistema de GPS, ¿no? Algunos otros sistemas también, ahora más tecnológicos, más incorporados, que permiten hacer un mayor seguimiento en ruta, ¿no? Muy bien, así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. ¿Cuál es el tema de las desventajas que podemos encontrar con el uso del modo de transporte por carretera? Muy contaminante, muy contaminante. Ya es sabido, pues, que estas unidades, ¿no? Emiten residuos, emiten CO2, ese CO2 que daña, pues, la capa de ozono, ¿no? Daña el medio ambiente. Entonces, una de las desventajas es el tema de la contaminación. Otro, daña la red de carreteras. ¿Ah? Justamente, pues, debido al peso, debido a la cantidad de ejes que tienen estos trailers, efectivamente, pues, las carreteras se ven dañadas, ¿no? Es por ello que en muchas carreteras se da el tema del pago de peajes, ¿no? El tema del pago de peajes, ¿por qué pagamos un peaje? Nosotros pagamos un peaje porque ese peaje nos da una carretera pues accesible, una carretera que nos evita el tema de tráficos, una carretera que no tiene el tema de baches, de huecos, ¿no? Entonces, pagar ese peaje implica que le doy uso a una carretera en buen estado. Y más aún si se refiere a lo que es el comercio internacional, o la logística internacional, necesito este tipo de carreteras, ¿no? Necesito este tipo de carreteras en buen estado. Ahora, el tema del peaje en algunos países, en algunas localidades, es un poquito polémico, ¿no? Porque la tasa que se cobra del peaje está en función de lo que el dueño del peaje asume. Es decir, el peaje, para empezar,
es concesionada, ¿no? El peaje es concesionado. El gobierno lanza un concurso público y quien presente la mejor propuesta de inversión, entonces se lleva pues esa licitación, ¿no? Entonces el peaje es concesionado. Quien gana la concesión tiene que hacer todo el tema de la inversión, de la infraestructura, las señalizaciones, el mantenimiento de esas carreteras, tiene que hacer todo. ¿Y cómo recupera su inversión? Con el cobro de peaje, ¿no? Es decir, mientras va cobrando el peaje, va recuperando todo lo que invirtió. Y se tiene que encargar de que esas pistas estén en buen estado. Se tiene que encargar de que esas pistas estén en buen estado. Pero ahora, en función a qué está la tasa que cobra, ¿no? Esa es la gran pregunta. Ahí el gobierno ya no puede intervenir, porque mucho hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado al alcalde de Lima, por ejemplo, decir, vamos a quitar todos los peajes, vamos a sacar a los peajes de aquí, al peaje de allá, que mucho cobra, que esto, que el otro. Entonces, puede decir todo lo que quiera, pero ese peaje fue ganado lícitamente bajo un concurso público y ¿no? A través de la concesión. Y ante ello, el alcalde, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. No tiene que esperar que culmine el tiempo de peaje. Generalmente, cuando se entrega una concesión, en este caso para construir una carretera, se entrega a 30 años. Es decir, durante 30 años, quien ganó esa concesión del peaje va a cobrar esos peajes, esas tasas. Y cobra la tasa que quiere, pues. Ese es el problema, ¿no? Eso sí no está regulado. Me acuerdo cuando el peaje costaba 3 soles 50 costaba el peaje. Hoy en día, ¿cuánto está? Hoy en día está como 9 soles, creo, ¿no? Está bien, bien elevado. Ahora, si mientras más grande sea la unidad que va a usar esa carretera, más le cobran por el peaje, ¿no? Un auto particular, un auto pequeño, le cobran pues 8, 9 soles, creo. Camionetas, ¿no? Ya les van subiendo, camiones ya le van subiendo, y los trailers estos que tienen como 6 ejes, le cobran como 55 soles del peaje. Mientras más ejes, mientras más grande es tu unidad, más paga el peaje. Caso curioso ocurre con las motocicletas, por ejemplo. Porque en las motocicletas, ¿cuánto crees que paga de peaje? ¿Cuánto crees que paga de peaje la motocicleta? La motocicleta paga de peaje 0.0. No le cobran. No le cobran peaje. Es que el tema de la motocicleta, pues, no hay un daño significativo en lo que se refiere, pues, a la carretera, ¿no? Generalmente a los vehículos pesados, a ellos sí se les aplica. Muy bien, entonces, el tema del daño de la carretera compensado con el tema de un pago de peaje, ¿no? Muy bien, otra desventaja es que está sometido a restricciones de tráfico. Eso sí, tiene que ver mucho con el país en el cual pues está situado, ¿no? Esta empresa. Porque si está situado en todo el corazón de Lima, déjenme decirles que el acceso, la salida, ahí sí se va a demorar unas 2, 3 horas, ¿no? Salir de Lima en hora punta, se necesita unas 2, 3 horas de inversión de tiempo, ¿no? El tráfico de Lima es espectacular, de verdad, espectacular. Entonces, a veces por ahí he leído algunas tesis, he leído algunas hipótesis de por qué tenemos tráfico en Lima. Ya, muchos factores intervienen, pero dos de ellos son los más importantes, ¿no? Uno, que la ciudad de Lima no está diseñada para soportar la gran cantidad de oferta vehicular. Es decir, hoy estamos con sobreoferta de vehículos en referencia a la capacidad de las carreteras. No se puede, hay demasiados vehículos, ¿no? Me acuerdo cuando antiguamente pasaban las unidades de transporte público por distintas avenidas, por la avenida La Marina, por la avenida Arequipa, ¿no?
Quitaron todo ese transporte público porque asumían que el transporte público era el que ocasionaba el caos. Los quitaron a todititos. ¿Y qué pasó? Más tráfico que antes, porque se llenó de puros vehículos particulares, entonces esos vehículos particulares son los que ocasionan también el tráfico. O sea, hay una sobrepoblación de vehículos. Y la ciudad de Lima no está en condiciones de soportar toda esa, su estructura no está diseñada para esa capacidad. Y un segundo factor que ocasiona pues que una ciudad como la de Lima tenga tanto tráfico es la incapacidad de los conductores, la incapacidad de conducir bien, porque puedes conducir bien, solo que no quieres. Ahí viene el tema de el más vivo de la carretera, ¿no? El más vivo de la pista. Que si yo no meto el camión, si yo no meto el carro y lo dejo ahí al otro frenando en seco, no, no avanzo. Ese es el problema. No por algo, no por algo Lima ganó un premio. Lima ganó el premio a la segunda ciudad en el mundo con los peores conductores. Lima ganó el premio a la segunda ciudad en el mundo con los peores conductores. Solamente superado por Tailandia. Es decir, en Tailandia, pues, es lo peor de lo peor. Y Lima, segundo puesto. Entonces, ahí hay muchas cosas por corregir, ¿no? Si volteamos esa lista, ¿quién crees que es el país con los mejores conductores del mundo? ¿O el mejor país para conducir? ¿Quién creen que es? ¿Ah? ¿Quién creen que se lleva el premio al mejor país en temas de conducción, en temas de conducir? ¿Sabe quién se lo lleva? Se lo lleva Japón. Así es, Japón se lo lleva. Japón, primer puesto en el mundo como el país con los mejores conductores o el mejor país para conducir un vehículo, ¿no? Porque se respetan las señalizaciones, no hay tráfico, el peatón siempre es lo primero. O sea, es un país donde la disciplina, ¿no? Japón es un país donde la disciplina está por encima de todo. Resaltan mucho los valores en Japón y eso hace que sus conductores sean conductores respetuosos, ¿no? Hay- Allá en... Sí, a ver, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, a ver, díganos. Elianis, ¿tienes algo que mencionar? ¿Está habilitado el micro? Sí, está habilitado el micro. A ver, de repente tiene algún aporte, alguna participación. O sea, yo decía que Alemania, porque tengo muchos familiares allá e incluso me dicen que no tienen ese problema con el tráfico, pues, y que se respetan las normativas. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Sí, está bien. No quiere decir que porque Japón sea el primero, Alemania esté descartado del todo, ¿no? Está bien, es correcto. Así como Alemania, como usted menciona, también en Sudamérica tenemos, por ejemplo, a Chile. Chile es el país sudamericano donde más se respeta el peatón, por ejemplo, ¿no? En Chile no hay el duelo de miradas. Cuando el peatón va a cruzar, no hay el duelo de miradas con el chofer. A ver quién gana ese duelo de miradas y se cruza la pista, ¿no? Entonces, en Chile viene, ve el chofer que el peatón va a cruzar, detiene su vehículo para que cruce, aun si esté en verde para el chofer. ¿No? Es decir, hay mucho respeto. En Japón, en Alemania y en muchos otros países donde culturalmente pues están muy avanzados en ese aspecto. En Japón, por ejemplo, en Japón desde que el niño tiene 5 años, lo sacan a la calle en los colegios. Lo sacan a las calles a los 5 años. ¿Para qué? Para decirles, acá se votan los papeles,
acá se recoge y se bota lo que el perro hace, ese semáforo que está en rojo, así tenemos que cruzar la pista, ¿no? Y obviamente los choferes contribuyen a esa enseñanza que se le da a los niños en la calle, ¿no? Entonces ya es cultura, nada más, es netamente cultura, netamente cultura. Bien, eso es en referencia entonces al tráfico. Ahora, otra desventaja que nos ofrece el tema del transporte por carretera es que hay una mayor siniestralidad de toneladas por kilómetro, es decir, de todos los modos de transporte, el del transporte por carretera tiene la mayor cantidad de cifras de accidentes. Y es, pues, justamente vemos ahí un tráiler que está descansando de costadito, ¿no? Seguro mucho sol, se ha desmayado. Entonces, siempre hay, estadísticamente hablando, el transporte por carretera es el que más alta tasa de siniestralidad tiene. Y esto puede deberse también, pues, a las condiciones mismas del chofer. El chofer, a veces, ustedes saben que esos choferes, pues, conducen 12, 14 horas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, chofer se quedó dormido y ocasionó accidente? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esa situación? Chofer se quedó dormido y ocasionó accidente. Entonces, puede ser, siempre es un gran porcentaje por maniobras mismas del conductor, del chofer de ese tráiler, o también puede darse la siniestralidad por el tema de las condiciones de la carretera. Puede ocurrir que esa carretera pues tenga, no sé, algunos desperfectos o tenga pues unas curvas medias peligrosas, donde también ahí pues interviene la maniobrabilidad del chofer. A veces los choferes quieren voltear unas curvas como si fueran Toretto, ¿no? O ven un camión y ¿qué quieren hacer? Lo quieren adelantar al camión. Y en ese adelantar al camión viene un transporte de pasajeros y ocurre la desgracia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la siniestralidad es ocasionado por el mismo chofer. Y otro porcentaje ya es por externalidades, ¿no? De repente, pues hubo derrumbe, la carretera está bloqueada. Eso también puede ser otra desventaja, ¿no? Que el transporte por carretera está sujeto a temas políticos y a temas climatológicos. ¿Por qué políticos? Porque el gobierno puede determinar alguna ley, algo, alguna norma que a un poblado no le haya gustado. ¿Y qué hace ese poblado? Sale a protestar. ¿Y cómo protesta? Agarran las carreteras y le mete roca, le mete llanta quemada, separan ellos mismos ahí. Entonces, bloqueo de carreteras, ¿no? Debido a decisiones gubernamentales. ¿Qué sucede? Ese tráiler se queda varado por un día, se queda varado por 18 horas, ¿no? O sea, afecta, pues, de en cierto modo, está sujeto a decisiones políticas. Y climatológicas, porque puede ocurrir en lluvias torrenciales, esas lluvias ocasionan deslizamiento de tierras, carretera bloqueada, ¿no? Ya eso ocasiona que no se vaya, pues, haya demoras en el tema de las entregas o atrasos, y eso genera costos, o sea, dificulta el tema de la logística internacional, ¿no? Muy bien, entonces todo ello en referencia a lo que es el transporte por carretera. Si tendríamos que hablar, por ejemplo, de un país sudamericano, que use eficientemente su red de carreteras para lo que es el comercio internacional, ahí se llevaría el premio Brasil, ¿no? Brasil utiliza adecuadamente su red de carreteras que los conecta pues con sus distintos países vecinos. Perú, entre ellos, por ejemplo, con Perú está conectado con la carretera interoceánica, ¿no? Donde Perú puede, a través de esa carretera, llevar mercancía no solo al mismo Brasil, sino que también le da salida hacia el Océano Atlántico.
sea, por ahí pues es una gran conectividad esa carretera interoceánica Perú-Brasil, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto al transporte ferroviario. El transporte ferroviario es el medio de transporte de personas o cosas utilizando la red ferroviaria para ello, ¿no? La red del ferrocarril, como vemos en la imagen, ese ferrocarril está transportando puros contenedores nomás. ¿Ah? Ese ferrocarril se está yendo a puro contenedor. ¿Qué ventajas me da utilizar la red ferroviaria? Es poco contaminante, evita problemas de tráfico, hay una mayor trazabilidad, la fiabilidad también, baja tasa de siniestralidad, ¿no? Es poco habitual escuchar dos trenes se chocaron. Es poco habitual escuchar, ¿no? O un tren se descarriló y se fue al precipicio con todo y mercaderías. O sea, es difícil escuchar noticias como ella, ¿no? O sea, por ahí que sí, pero es una cada 10, 12, 13 meses, ¿no? O sea, es difícil escuchar. Posibilidades de intermodalidad con cualquier otro modo de transporte. ¿Qué quiere decir intermodalidad? Que permite usar distintos medios de transporte. Por ejemplo, esa red ferroviaria puede terminar en un aeropuerto. ¿Para qué? Para que bajamos los contenedores del tren y los subimos al avión. Esa red ferroviaria puede terminar en un puerto. Entonces bajamos los contenedores del tren y lo trasladamos hacia el buque, ¿no? Entonces, eso es la intermodalidad, la conexión con otro modo de transporte. Así como tenemos ventajas, el tren también te da desventajas. Por ejemplo, dice, comparte la vía ferroviaria con el transporte de viajeros, que son los preferentes, ¿no? Su velocidad no es excesiva. El tema de los horarios también es un poco complicado, ¿no? No hay salidas muy recurrentes en cuanto al tema ferroviario, ¿no? Mejor dicho, se tiene que acomodar a su horario, a su itinerario de salidas. No es como el tráiler, por ejemplo, ¿no? El tráiler ya, mañana traes el tráiler acá a las 9 de la mañana. 9 de la mañana tiene que salir de mi almacén, ya, y el tráiler está ahí a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces en el tren es difícil, porque ahí es el tema de los horarios, ¿no? Muy bien. Lo otro dice, sometido a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso. Ah, también, ¿no? Entonces, a veces la geografía, pues, de ese país ocasiona que el tren atraviese lugares de altura, a lo montaña rusa de las ferias, ¿no? A lo montaña rusa. ¿Y qué pasa si tiene ahí puros contenedores, pues, como vimos en la foto? Ahí va a ser un problema, ¿no? Porque esa subida va a ser un poquito complicada. Muy bien, dice, en algunos países el ferrocarril tiene poca representación, al no existir ni infraestructura, ni el servicio necesario o estar dirigido solo a pasajeros. En pocas palabras, Latinoamérica. En pocas palabras, Latinoamérica. Si ustedes ven la red ferroviaria de Europa, ¿ya? Esa red ferroviaria está tan conectada que uno puede moverse de un país a otro a través de la red ferroviaria sin ningún problema. Yo puedo tomar el tren en Madrid para dirigirme hacia un puerto en Holanda, ¿no? Puedo tomar un tren en Bélgica para irme a Francia, puedo tomar un tren en Alemania para irme a España. Entonces, la red de conectividad de la red ferroviaria en Europa es estupenda. Se puede desarrollar transporte de pasajeros y se puede desarrollar comercio internacional, transporte de mercancías. Lo mismo ocurre en Asia. Y en Asia mucho más todavía por el tema de la tecnología que le dan a sus ferrocarriles. Han escuchado hablar del tren bala, ¿verdad? Han escuchado hablar del tren bala.
esos trenes nacen pues en Asia, ¿no? Tienen un nivel de servicio con una rapidez que agiliza el tema de la logística. También conectados, también conecta a los distintos países asiáticos. ¿Y Latinoamérica qué pasa? ¿Qué sucede en Sudamérica ya? Latinoamérica no, Sudamérica. ¿Por qué no tenemos una red ferroviaria que conecta desde Venezuela hasta Argentina? ¿Por qué no hay una red ferroviaria? ¿Por qué no tenemos esa conectividad? ¿No? Entonces ahí podríamos ser un poquito analíticos y mencionar el por qué no hay una red ferroviaria, ¿no? A ver, me gustaría escucharlos o me gustaría leerlos, a ver, para que ustedes también participen en las clases. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos una red ferroviaria en Sudamérica? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Paola nos dice por las condiciones geográficas, dice, es correcto, ¿no? Es correcto, puede ser uno de los factores, el tema de las condiciones geográficas. ¿Qué más? ¿Qué otra situación? ¿Por qué no tenemos una red que conecta nuestras ciudades, nuestros países? Sí, a ver, Elianis. Muy bien. Por ahí, por el chat nos dicen poca inversión, falta de inversiones, nos dicen, ok. La corrupción también está envuelta, nos dicen por acá. Muy bien. A ver, ¿qué más nos dicen? En los tiempos de antes le querían poner a la par con la vía panamericana, pero por cuestiones políticas y geológicas no se realizó. ¿Ok? Por falta de financiamiento de las autoridades, mala administración. ¿Ok? ¿Qué más nos da eso? Muy bien, muy bien. Falta de acuerdos comerciales, correcto. Muy bien. Hay mucho, hay mucho pan por desmenuzar, no, hay mucho pollo por desmenuzar, dice, ¿no? El dicho. Hay mucho pollo por desmenuzar. Primero, como bien lo están mencionando, las condiciones geográficas puede ser un tema de mucha logística, es decir, demasiada logística y eso conllevaría mucho gasto de inversión. Recordemos que desde Venezuela hasta Argentina tenemos toda una cadena montañosa que se llama la Cordillera de los Andes. Y esa Cordillera de los Andes es pues un acceso, como lo dije al inicio, de una cadena montañosa. Ya el solo hecho de decir cadena montañosa, ya más o menos te imaginas cómo es la infraestructura de todo ello, ¿no? Entonces, al momento de querer incorporar un tema de una red ferroviaria que una todos esos países, hay que considerar que esa cadena montañosa puede ser un factor, ¿no? Puede ser un factor. Eso va a generar que la inversión sea muchísima, la inversión sea demasiado alta, lo que de repente pues los gobiernos no están en capacidades de asumir. Otro factor del por qué no tenemos una red ferroviaria que nos conecte a todos los países puede ser por el tema de diferencias políticas, ¿no? Puede ser por el tema de diferencias políticas. En Sudamérica tenemos presidentes que no todos tienen la misma ideología. Tenemos presidentes que piensan de determinada ideología. Voy a tratar de no ahondar mucho en ese tema porque no quiero convertir esta sala en un debate. Y tenemos presidentes que piensan de otra manera, un poquito más a la derecha y otros un poquito más hacia la izquierda. Y en las noticias siempre vemos, ¿no? En las noticias siempre vemos un presidente insultando al otro, el otro insultando también,
diciendo sus incapacidades. Entonces, bajo esa línea, ¿con qué ganas vas a querer asociarte con con estos presidentes para querer hacer pues una conectividad de país? ¿No? Entonces, las diferencias políticas también es un factor que influye en la decisión de tener una red de conectividad. Lo otro es, y de muy fuerte, el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, los países sudamericanos, en temas de financiamiento, ahí sí la sufren un poquito, ¿no? No todos los países están al mismo nivel de estabilidad económica. Algunos están mejor posicionados económicamente y otros países están menos posicionados, por no decir otras cosas, ¿no? Entonces, para tener un tema de conectividad, para empezar, todos tendrían que estar más o menos al mismo nivel, más o menos al mismo nivel, para que pueda haber una red de financiamiento también equitativa, ¿no? Entonces, si un país está bien posicionado y otro país está menos posicionado, el de más posicionado va a tener que asumir más esos gastos, ¿no? O la conectividad de la red en ese país va a ser pues muy deficiente. Entonces, más o menos las economías tendrían que estar equilibradas. Entonces, ese es otro factor, ¿no? O sea, en pocas palabras, si en algún momento el sueño de conectar, pues, los países a través de una red ferroviaria pueda ser posible, estamos hablando de aproximadamente 25 a 30 años todavía, ¿no? O sea, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Nos falta mucho. Entonces, por ahí, ¿no? El comercio internacional que tenemos que desarrollar en Sudamérica tiene que ser por la vía carretera o aérea, ¿no? No queda de otra. Carretera aérea o marítima ya también, ¿no? Carretera aérea o marítima. No podemos desarrollar una inversión, no podemos desarrollar un comercio internacional por la red ferroviaria porque no hay, pues, no hay esta capacidad de inversión. ¿Cómo se financia un país, por ejemplo? ¿Cómo obtiene un país sus recursos para realizar carreteras, pistas, colegios, hospitales, programas sociales? ¿Cómo obtiene, cómo se financia un país? ¿Cómo obtiene recursos para construir carreteras, colegios, hospitales, eh, programas sociales? Muy bien, bien, Paola. A través de los impuestos. Correcto, a través de los impuestos. Pero en un mundo utópico, en un mundo de maravilla, sería donde todas las personas y todas las empresas de un país pagan sus impuestos, es decir, evasión cero. En un mundo donde hay evasión cero, un país puede financiar absolutamente todo lo que necesita. Pero estamos hablando, pues, ¿no? En países donde la evasión fiscal es, pues, mucho más alta que la recaudación. Es decir, el monto que se evade es más alto que el monto que se recauda. Y eso ocasiona que un país no tenga capacidad de financiamiento. Por lo que, ¿qué hace? Busca estas instituciones internacionales que otorgan préstamos a países. Ahí está el Banco Mundial, ahí está el Fondo Monetario Internacional, ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí está la Casa de París y hay muchos otros países que a veces los países también hacen de prestamistas. Entonces, como no es autosuficiente con el tema de recaudación de impuestos, tiene que buscar el financiamiento externo. Casas de préstamos, instituciones bancarias internacionales para poder financiar proyectos. Por eso es que concesiona, ¿no? ¿Por qué el Estado no se hace de esa carretera y el Estado mismo cobra los peajes? No puede hacerlo porque no tiene esa capacidad de inversión.
¿Qué es lo que hace? Concesiona para que un privado lo haga. Los puertos, ningún puerto es del Estado, o por lo menos al 100%, porque también tiene que concesionar puertos para que los privados lo hagan. El Estado no tiene esa capacidad de inversión. Entonces, ¿no? Bajo esa premisa, suma para que también el tema, el sueño de financiar una red ferroviaria sea cada vez menos posible, ¿no? Entonces, hay muchos factores que Europa, por ejemplo, no tiene y Asia no tiene. ¿Okay? Por ese motivo es que su red ferroviaria está muy bien desarrollada, tiene mucha conectividad y eso les permite pues desarrollar un comercio internacional más eficiente, ¿no? Su logística es mucho más eficiente de ellos internacionalmente hablando. Ahora, entre Europa y Asia, ¿quién crees que desarrolla más comercio por red ferroviaria? ¿Quién creen ustedes? Entre Europa y Asia, ¿quién desarrolla más comercio internacional por la red ferroviaria? Europa. Muy bien, Europa nos dicen por el micro. Ahí por el chat tenemos divisiones. Entre Europa y Asia, ¿quién tiene más desarrollado la red de comercio internacional por la red ferroviaria? La Quimilú. ¿Saben quién? Asia, muchachos. Asia tiene más desarrollada el comercio internacional por la red ferroviaria. Así es. ¿Y debido a quién? Debido a nuestros grandes amigos de China, ¿no? China impulsa fuertemente el comercio por la red ferroviaria. China lo impulsa fuertemente, ¿no? En Europa es muy desarrollado también, por supuesto que se hace, pero en Europa hay mucha más estadística de transporte de pasajeros que de mercancías. En Asia ocurre lo contrario. En Asia hay mucho más registro de transporte de mercancías que de pasajeros, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras desventajas por ahí nos da el servicio de carretera, de ferroviario? Servicio solo rentable a larga distancia, dice, y necesidad de grandes inversiones en infraestructura y material, ¿no? Es correcto lo que hemos venido hablando los últimos 10 minutos. Demasiada inversión se necesita para que la logística por la red ferroviaria funcione. Muy bien. Ahora, vamos al transporte marítimo. Es el medio de transporte de personas o cosas que utiliza el mar como forma de comunicación. Así es, justamente en la imagen estamos viendo pues el buque portacontenedor, ¿no? Que es el buque por excelencia para el comercio internacional. Eh, hablando de buque, hablando de buque, ¿ustedes saben por qué se le dice babor y estribor? ¿Por qué se utiliza esos términos de babor y estribor? ¿Saben por qué se utilizan esos términos o no? Ya, izquierda y derecha, ya, muy bien. Pero ¿por qué no dicen izquierda y derecha? ¿Por qué dicen babor y estribor? Esa es la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, babor y estribor significa izquierda y derecha, pero ¿por qué no dicen izquierda y derecha? ¿Por qué dicen babor y estribor? ¿Saben por qué? Por un tema de confusión. Mira, vamos a suponer, vamos a suponer que tú eres el que está pilotando esa nave, ¿ya? Tú estás pilotando esa nave, ahí bien bacán, viendo si por ahí no hay un iceberg, ¿no? Por ahí te dicen, oye, creo que ahí hay un iceberg, y por ahí ves bien, y no, ese es mi ex, no es un iceberg, es mi ex. Entonces estás pilotando la nave bien bacán, y yo estoy abajo en la plataforma del buque, ¿no? Yo te veo a ti frente, tú estás viendo, ¿no? Tú estás viendo de frente hacia el mar, pero yo me posiciono dándole la espalda al mar para verte a ti en tu cabina, donde estás pilotando la nave.
Y si yo noto algo, yo te grito, ¿no? Gira a la derecha, te digo. Pero yo te estoy mirando frente, ¿eh? Tú estás ahí en tu cabina, yo estoy debajo, te estoy mirando y te digo, gira a la derecha. Pero yo te estoy diciendo en función a mi derecha. Pero mi derecha para ti es tu izquierda, ¿cierto o no? Si estamos frente a frente, si yo te levanto mi mano derecha, para ti es tu izquierda. Entonces, si yo te digo, gira a la derecha y te estiro mi mano así, pero el mensaje a ti es girar a la derecha. Entonces tú giras a tu derecha y a las finales nos hundimos todos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, de cuál es la derecha de quién o en referencia a la derecha de quién, babor y estribor, y se acabó, ¿no? Babor hacia la derecha de la nave, estribor hacia la izquierda de la nave, en relación a la vista de quien pilota la nave. Entonces, por ese motivo, para evitar confusiones en expresiones, en términos, es que aparece el término babor y estribor, ¿no? Izquierda, derecha. Si yo estoy en el lobby y estoy frente a frente, te digo gira a babor. Ah, ya sabes a dónde tienes que girar, ¿no? O gira a estribor, ya sabes a dónde tienes que girar. Por esa razón es que se aplicaron esos términos en los buques. Y de igual manera la proa y la popa, ¿no? La proa y la popa también, bajo la misma lógica, ¿no? En lugar de decir el de frente, vamos todos hacia adelante o vamos todos hacia atrás, ¿no? Entonces, va proa y popa, ya está. Listo. Cultura marítima, cultura marítima. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el tema del transporte marítimo? Primero, es barato. Es barato, es económico, es cierto, es muy económico. Y es que también el transporte marítimo te ofrece buques de de muy bajo costo. Obviamente esos buques son buques pues inseguros, son naves muy lentas, ¿no? Ahí es donde viene, por ejemplo, tu pedido de Temu. Ahí viene tu pedido de Temu, ahí viene tu pedido de AliExpress, ¿no? Esos que cuando tú compras en AliExpress y le das a la opción transporte gratis, ¿no? ¿Alguien ha comprado en AliExpress alguna vez o no? Acá, de los presentes. ¿Alguna vez han hecho compras en AliExpress? ¿Alguien de aquí de los presentes? Ahí está, muy bien. Veo mucha gente que ha comprado en AliExpress, ¿correcto? Cuando tú vas a comprar en AliExpress, ¿no? Cuando tú vas a comprar en AliExpress, hay una opción en el envío que te dice envío gratis. Hay uno que te dice envío en 7 días y hay otro que te dice envío gratis. Cuando tú le haces clic en envío gratis, ¿ya? ¿En dónde crees que viene ese envío? Porque ese envío no te llega a las 2 semanas. Ese envío te llega pues a los 30, 45 días, ¿verdad? Ese envío gratis no llega así nomás. Llega a los 30, 45 días. ¿Por qué? Porque ese envío, ¿de dónde crees que está viniendo? Está viniendo en estos buques pues económicos, ¿no? Acumulan pedidos, ¿no? Acumulan pedidos en un solo contenedor, acumulan pedidos en un solo contenedor y ese contenedor lo envían, ¿en dónde? En estas naves que son lentas, en estas naves que son pues, ¿no? Inseguras. Entonces, ese pedido llega pues a los 25, a los 30, 35 días. Lo mismo ocurre con Temu, ¿no? Lo mismo ocurre con Temu. AliExpress te da la opción de que el pedido lo tengas en 7 días, nada más, en menos de 5 a 7 días, creo. Y eso te lo envían ya por la vía aérea, ¿no? Te lo envían a través de DHL, me parece. Te lo envían por DHL y llega, pues, llega inmediatamente, ¿no?
Entonces es mucho más rápido, es mucho más, si el pedido lo necesitas urgente, obviamente el costo es más, ese costo te lo suman pues a tu pedido, ¿no? Pero generalmente marcamos envío gratis. ¿Por dónde viene tu envío gratis? En estas naves que son baratísimas, ¿no? Son baratísimas. Y por eso es que también llega pues después de 30 días, ¿no? Muy bien. Ya sabes entonces cómo llegan tus pedidos de AliExpress y de Temu. Eh, la vez pasada estuve leyendo que Temu está teniendo algunos problemas de estancamientos, ya, porque ha generado tanta demanda, ha generado tanta demanda con poca oferta. Es decir, ¿qué está haciendo Temu? Temu está vendiendo productos que todavía ni se fabrican. Temu es un intermediario nada más, ¿no? Temu es un intermediario entre las empresas chinas o empresas asiáticas y el comprador. Entonces, en su plataforma hacen los pedidos y ¿qué hace Temu? Temu los envía a las empresas, ¿no? Oye, están pidiendo esto, están pidiendo esto, están pidiendo el otro. Las empresas se lo envían a Temu y Temu lo envía al comprador. Temu es un intermedio ahí entre el comprador y las empresas chinas. Pero ahora, ¿qué está pasando? Está vendiendo tanto que todavía ni se produce. Entonces, está saturándose los pedidos. Los pedidos, si tú haces un pedido en Temu, cuando recién salió, los pedidos te llegaban en 15 días, en 20 días, ¿no? Ahora ya está tardando ya. Ahora los pedidos de Temu, inclusive el mismo Temu te dice, ¿no? Fecha aproximada entre el 22 y el 10 del otro mes. Entre el 22 de enero y el 10 de febrero. ¿Cuándo lo compraste? En diciembre, ¿no? Entonces, como que ya la situación, si no corrigen adecuadamente ¿no? Este tema de esa logística, va a perder muchísimos clientes, se va a ir en picada nuestros queridos amigos de Temu, ¿no? Muy bien, y ahora, ¿dónde vas a comprar tus relojes de $3? ¿Ah? ¿Dónde vas a comprar tus relojes de $3? Ya fuiste, ya. Muy bien. Entonces, es económico utilizar pues el transporte marítimo, permite una gran variedad de carga, y debido a que los buques también pues, los buques soportan gran variedad de carga, los buques portacontenedores pueden soportar hasta miles de contenedores ahí encima, ¿no? Es impresionante la cantidad de contenedores que puede soportar un buque portacontenedor. Ah, para que más o menos te vayas motivando, en la siguiente clase les voy a mostrar la distribución física internacional. Y ahí les voy a enseñar los tipos de buque, los tipos de avión y los tipos de contenedores utilizados en la logística internacional. Con videitos y todo, ¿eh? Así es que no te me vayas a perder la siguiente clasecita. Distribución física internacional. Muy bien. Permite gran variedad de carga. Otro dice que hay menos restricciones a la carga en cuanto al tipo, peso, el volumen, ¿no? No es mucha la exigencia de que no, ya, quítale un poquito de cajas al contenedor porque mucho peso. No hay este problema del peso. Y envío de grandes masas, puede ser pues líquidos, graneles, contenedores. Hay tipos de buques que son exclusivos para granel. En la siguiente sesión, como te digo, vamos a conocer esos buques graneleros, cómo lo llenan, cuál es la logística del llenado del granel en esos buques, para que tengas conocimiento, ¿no? Y no todo es color de rosa, no todo, en este caso del buque, no todo es color azul, no todo es color azul como dice el buque, porque también hay desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? Primero, necesidad de infraestructura en tierra y de servicios aduaneros. No todos los países
tienen desarrollado adecuadamente su sistema de puertos. Algunos países tienen el tema de puertos un poco más deficientes, ¿no? En infraestructura, en logística, en tecnología, lo que ocasiona que se genere tráfico. Parece increíble, pero en los puertos también hay tráfico de buques. Entonces, ¿qué ocasiona? Mientras se quiere descargar los contenedores de un buque ahí en el puerto, ya está llegando otro. Y ese otro tiene que esperar en la fila. Y mientras espera en la fila, ya está llegando otro. Y si el puerto no es de gran capacidad, se genera pues ahí una congestión, ¿no? Entonces, se necesita una buena infraestructura de los puertos, se necesita el tema de tecnología, ¿no? Para la descarga la carga y descarga de contenedores, por ejemplo, ¿cómo se hace? Se utiliza pues unas grúas especiales, ¿no? Para cargar contenedores. Entonces, si hay países que no cuentan con ese tipo de tecnología, hace más deficiente la labor de la logística, ¿no? Entonces se necesita buenos puertos, buenas herramientas, buena infraestructura, buena tecnología, para que el servicio de puerto sea eficiente. Otro, la velocidad es relativa en función del buque y tipo de servicio. Como les dije, hay buques que son súper lentos, ¿no? Hay buques que son súper lentos, no tienen pues la velocidad adecuada y eso ocasiona también pues que el producto llegue en muchos días, ¿no? Se demore muchos días en llegar. Entonces, esa es una de las desventajas, con naves lentas y que la velocidad, en realidad la velocidad del buque en sí, por más moderno que sea, no es tan rápida tampoco, ¿no? La velocidad del buque no es tan rápida. Puede ser el más moderno buque posible, de igual forma no es muy rápida el buque. Muy bien. Otro, bastante contaminante. En los años 80, casi ya entrando a los años 90, se descubrió que en la capa de ozono había una fisura, ¿no? Es decir, nuestra capa de ozono, que es aquella capa que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, que esos rayos ultravioletas del sol produce cáncer a la piel, ¿ya? Nuestra capa de ozono tenía una fisura, es decir, un agujero por ahí por el que entraban los rayos ultravioletas del sol. Pero ¿cómo es que se pudo abrir ese agujero de la capa de ozono? Se pudo abrir porque se combinaba el tema de los residuos tóxicos que emana pues de la Tierra. ¿Y quiénes emanan los residuos tóxicos? Las empresas, las unidades vehiculares, y ¿sabes quién más? ¿Y a quién le echaron la culpa de que ese hueco se haya abierto en la capa de ozono? A los buques, ¿no? Los buques nunca se llegó a comprobar en su totalidad, pero siempre se ha especulado que la emisión de los buques es mucho más contaminante que el de las empresas y de los vehículos, lo que eso ocasiona un daño directo a la capa de ozono, ¿no? Es bastante contaminante el tema de los buques. Por otro lado, no solamente es la contaminación del aire, también es la contaminación del mar, porque cuando hay un derramamiento de petróleo, anda limpia ese petróleo. Anda a ver, quita ese petróleo del mar. Hace unos años, hace 3 años, hubo derramamiento de petróleo acá en Perú, en el mar de Ventanilla, ¿no? De Repsol. La empresa Repsol derramó petróleo en el mar de Ventanilla. Ese derrame se extendió hasta casi Huaral, casi Huacho. ¿Y qué ocasionó ese derrame? Ese derrame ocasionó, pues, la pérdida de pequeños ecosistemas, ¿no? Donde se asientan, pues, gaviotas, donde se asientan algunos animales marinos,
pingüinos por ahí. Entonces, se destruyó esos pequeños ecosistemas. Murió muchos animales. Y gente que se dedicaba a la actividad pesquera no podía pescar, porque todo el mar estaba contaminado pues con petróleo. Entonces, un derramamiento de petróleo para limpiar el derrame. Mira, recién hoy he visto una noticia que decía que el mar de ese derrame de petróleo de hace 3 años, recién hoy podemos decir que ya está limpio. Es decir, tuvo que pasar 3 años para que quedemos limpios del derrame de petróleo de un solo buque. ¿Ah? Tuvo que pasar 3 años para que podamos quedar ya totalmente limpios del derrame de petróleo de un solo buque. Entonces, ese nivel de contaminación que ofrecen los buques es fatal, ¿no? Imagínate los negocios que se asientan ahí, restaurantes, ¿no? Vendedores ambulantes por ahí. Entonces, ninguno de ellos, pues todos están en pérdidas porque esas playas se tienen que cerrar. Son playas ya no aptas para bañistas hasta que quede limpio. Entonces, no es cuando hay contaminación por parte de los buques, la contaminación es una contaminación considerable, ¿no? Es una contaminación considerable. Muy bien. Otro aspecto importante es el de menos trazabilidad, ¿no? Es decir, el seguimiento en cuanto a buque no es tan prolijo como, por ejemplo, el seguimiento que se le da, pues, a los, eh, a los trailers, a los ferrocarriles, ¿no? Hay poco seguimiento en cuanto al tema de buques. Muy bien. Pregunta, ¿quién tiene el mejor puerto en el mundo? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién tiene el mejor puerto en el mundo? El ¿Quién de cree? Panamá o el de Shanghái. Ajá, muy bien, Juliana. ¿El de Panamá o el de Shanghái? Correcto, ¿no? China. China en el mundo, China en el mundo y Panamá en Latinoamérica. China en el mundo y Panamá en Latinoamérica, ¿no? Es correcto. China tiene un puerto que prácticamente es una ciudadela, ¿no? La inversión, bueno, China no es cualquier país tampoco, pues China es un país potencia, China es un país de los top mundial, ¿no? Entonces, ese nivel de potencia le da pues cabida a que pueda realizar inversiones muy fuertes. Y así lo realiza pues en sus puertos, ¿no? Es toda una ciudadela los puertos de China. Es una ciudadela impresionante y lleno de tecnología, recursos tecnológicos, ¿no? Hay inversión china, por ejemplo, en el puerto de Chancay también. ¿Y qué hay en el puerto de Chancay? Full tecnología, ¿no? Vehículos que ni siquiera son tripulados ya por personas. O sea, hay bastante capacidad de inversión y eso le da pues el mérito al mejor puerto mundial. Y en Latinoamérica, Panamá, correcto, ¿no? Por ahí, pues, apoyado por todos los ingresos que le genera el canal de Panamá, ¿no? ¿Qué es el canal de Panamá? El canal de Panamá es ese estrecho que le da salida para el Océano Atlántico al Océano Pacífico, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres ir hacia Europa, si tú quieres ir hacia Europa ¿no? Por buque, desde Perú, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que ir hasta lo más profundo de Sudamérica, darle la vuelta a Argentina y de ahí subir nuevamente hacia Europa. En cambio, por el canal de Panamá, subes hasta Panamá, atraviesas el canal de Panamá y eso pues ya te lleva de frente hasta Europa. Entonces, ese estrecho, esa pequeña vía, ese pequeño canal conecta a los dos océanos, ¿no? Y eso hace que el canal de Panamá sea pues, ¿no?
uno de los puertos más grandes del mundo. Muy bien. Ahora, el transporte aéreo. Es el medio de transporte que utiliza el aire como forma de comunicación. El transporte aéreo tiene también sus ventajas, es más rápido, nos da una mayor cobertura geográfica, a diferencia, por ejemplo, de un ferrocarril o a diferencia de un tráiler. El transporte aéreo, ¿qué hace? Me permite ir de continente a continente. ¿Ah? En tráiler, en ferrocarril, estoy limitado a las zonas cercanas o aledañas. En cambio, en avión tengo una mayor cobertura geográfica, ¿no? Otra ventaja, la tasa de siniestralidad también es baja, ¿no? Es poco habitual escuchar que un avión se estrelló, o sea, sí se escucha, ¿no? Pero no es tan habitual, no es tan habitual, ¿no? Es baja la tasa de siniestralidad. Flexibilidad, también porque me permite llevar distintos tipos de mercancías, distintos tipos de productos, permite la intermodalidad también, ¿no? Cuando se trate de productos perecibles, ¿no? Productos que tienen fecha de caducidad o productos frescos que no tienen que tener mucho tiempo de viaje, ahí es donde el avión pues entra a tallar, ¿no? Porque el avión, según la distancia, te deja el pedido en 1, 2 o 3 días, ¿no? En 1, 2 o 3 días, ahí te deja pues ya los productos. Entonces, esa es una gran ventaja, pero también pues esa ventaja de tener el producto más rápido se convierte en una desventaja al convertirse en un servicio más caro. Es decir, canjeas rapidez por costo, ¿no? ¿Lo quieres rápido? Ok, pero te va a costar tanto. De igual manera, en el AliExpress, en el Amazon y en las otras plataformas, quieres el producto lo más rápido que puedas, das el servicio de entrega en 7 días, eso viene por la vía aérea, ¿no? ¿Y dónde te lo trasladan? Te lo trasladan al precio de compra. Tú terminas pagando ese flete del avión. Entonces, una de las desventajas es que si bien es cierto, es rápido, pero eso se transforma caro, pues, ¿no? ¿Qué más? Restricciones al tipo de carga, sobre todo las peligrosas, ¿no? Es decir, hay mucha restricción para envío de mercancías peligrosas en el avión, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los trailers y en los buques, ¿no? Ahí sí se puede llevar mercancía peligrosa. ¿Qué le llamamos mercancía peligrosa? Puede ser pólvora, puede ser explosivos, ¿no? Obviamente con sus debidas documentaciones, medidas de seguridad. ¿Ya? Pero en los aviones sí hay mucha restricción, es prácticamente prohibido llevar ese tipo de producto, ¿no? Porque bueno, en el peor de los escenarios, en el buque, ¿no? En el buque ocurre algún siniestro con algún explosivo, ¿no? Saltas al mar y por ahí ya como que salvas la situación. En el tráiler también te bajas del tráiler, te vas corriendo y salvas la situación. Pero en el avión, ¿qué haces? ¿Cómo te salvas del avión que explota ahí en el aire? Ahí sí no hay situación cómo salvarla, ¿no? O la probabilidad de salvarlo es más baja. ¿Qué más? Limitación de la carga por medida de puertas y capacidad, así como por peso también. Dependiendo del tipo de avión que se utilice, hay aviones que limitan mucho la carga, solamente te permiten llevar 1 tonelada como máximo, ¿no? Pero así como hay aviones de pequeñas cargas, hay aviones de cargas muy pesadas y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, como les digo, cuando veamos también los tipos de aviones, ya hay aviones que te permiten llevar hasta ferrocarriles adentro, vagones de tren. ¿No me crees? Ya lo vamos a ver ya en la siguiente clasecita. Entonces, hay limitada capacidad, algunos aviones limitan el tema de la capacidad, lo que no me permite llevar cantidad, ¿no? A diferencia de un buque, por ejemplo, un buque portacontenedor me permite llevar cientos y cientos de contenedores.
En el avión ya no son cientos y cientos. Ya no son cientos y cientos. Ahí sí son contaditos. Ese es el problema. No puedo llevar volumen en avión, ¿no? Debido a su tamaño y su capacidad de carga. Ese es el problema. Muy bien. ¿Qué país utiliza mucho el transporte aéreo para su comercio internacional? Estados Unidos. Estados Unidos utiliza muchísimo el tema de transporte aéreo, pero más que nada por tema de intermodalidad. ¿Ya? Porque, ¿qué sucede? Ustedes saben que Estados Unidos, pues, tiene acceso al mar, pero son pocos países, son pocos estados de Estados Unidos los que tienen acceso al mar. La mayor cantidad de estados están ahí en todo el centro del país. ¿Cómo hacen? Tienen que llegar a un puerto y de ahí intermodalidad hacia su destino. Y generalmente se utiliza mucho el transporte aéreo en esos aspectos. El transporte aéreo en Estados Unidos tiene servicios muy baratos, casi a precio de bus, casi a precio de carretera, ¿no? Hay mucha competencia de líneas aéreas, que es lo que hace que los precios del avión sean prácticamente a costo de carretera. Por lo que, siendo así, utilizo la vía aérea más rápido para que llegue, pues, llegó al puerto y de ahí lo tengo que llevar a un estado, lo llevo hacia ese estado con avión. Permite esos costos bajos de los aviones poder trasladar, utilizar mucho el avión. Entonces, le suma a sus estadísticas, ¿no? Le suma a sus estadísticas del uso de la vía aérea en el comercio internacional al avión. Muy bien. Tenemos el transporte fluvial. Ya con esto cerramos. El transporte fluvial, aquel que utiliza los ríos para el traslado de mercancías, ¿no? Obviamente, para poder desarrollar un transporte fluvial, ese río tiene que ser navegable, ¿ya? Porque hay ríos y ríos. No vayan a pensar que porque ya es un río muy grande, ya traigan todos los buques acá. No, no, tiene que ser un río navegable, ¿no? Que tenga pues las condiciones necesarias, las corrientes adecuadas para poder pues transitar este tipo de contenedores. Ventajas, poco contaminantes, sus costos son reducidos, se transporta por arrastre. ¿Qué quiere decir transporte por arrastre? Los ríos tienen una corriente, ¿cierto o no? Entonces, simplemente, como también te dijo tu ex, déjate llevar, ¿no? Entonces, simplemente te dejas llevar por esa corriente y simplemente ya quien pilota la nave maniobra nomás, pues, ¿no? O sea, es un transporte por arrastre. Ahí se ahorran el tema de combustible. Otra ventaja, mueve grandes masas hacia el interior exterior de los continentes, llegando a grandes ciudades, ¿no? Poca infraestructura básica, es decir, no se necesita una gran inversión, no se necesita una gran inversión. Permite intermodalidad también, es decir, yo llego de un lugar del río a otro en destino y desde ahí pues utilizo el tráiler o utilizo, no sé, un avión para transportar esos productos, ¿no? Da intermodalidad. Muy flexible, dice, para cualquier tipo de producto y enlace con otros medios de transporte y no se necesita mucha trazabilidad a este tipo de transporte, ¿no? O modo de transporte. Desventajas. Gran cantidad de material de arrastre y sedimentación de los ríos que incrementa el problema de encallar. ¿Qué quiere decir encallar? Quedarse atrapado ahí entre las rocas o entre la maleza. ¿Y esto debido a qué? Justamente, ¿no? Justamente como por ahí decides llevarte bajo el sistema de arrastre del río, es decir, te dejas llevar por la corriente. La corriente, pues, no es lineal. La corriente por ahí que te puede llevar hacia las rocas, te puede llevar hacia la maleza y te puedes quedar atrapado como lo estamos viendo ahí
en la imagen de ese buque, ¿no? Con esos contenedores que ya, ya fueron ya esos contenedores, ¿no? Y lo otro dice insuficiente infraestructura de sus puertos para atender grandes cantidades, es decir, si se utiliza la red fluvial o la vía fluvial el modo fluvial, no vamos a encontrar grandes puertos. Recordemos que estamos pues en los bordes de los ríos, ¿no? Y ahí no hay un sistema de inversión fuerte. Por eso es que dentro de sus ventajas decía, ¿no? Poca infraestructura básica, es decir, no se necesita mucho, por lo que te da poca inversión, es decir, no se invierte mucho en tema de puerto, ¿no? Debido a las condiciones, justamente, en los ríos no puedes armar un gran puerto, ¿no? Entonces, eso generaría, pues, que no podamos atender grandes envíos, grandes cantidades de envíos. Por el contrario, ¿no? Por ahí enfrentamos un poco más a la fuerza de la naturaleza que en otros modos, ¿no? En cuanto a la fuerza de la naturaleza, hablando de ello, ¿no? La tasa de siniestralidad más alta está en los mares. Es decir, por la vía marítima hay muchas más estadísticas de accidentes que por otras vías. Pero no es que la vía fluvial sea segura, sino es que la vía fluvial, como no es tan utilizada, entonces no le suma mucho a sus estadísticas de siniestralidad, ¿no? Entonces, bajo la fuerza de la naturaleza estoy hablando, ¿no? En este caso, la red fluvial, ¿qué tendría que afrontar? Tendría que afrontar un crecimiento del río y las encalladuras que siempre quedan, ¿no? Atrapados en rocas, en malezas, etc. En cambio, en el mar tiene que afrontar, pues, oleajes, tiene que afrontar tormentas, tiene que afrontar marea alta. Entonces, es por ello que en el mar la tasa de siniestralidad, debido a la fuerza de la naturaleza, es más alta. Tendría que ser los ríos en realidad, pero como no es muy utilizado, no le suma sus estadísticas. En cambio, el mar es uno de los más utilizados, por ello es que gran cantidad de siniestralidad suma sus estadísticas, ¿no? Muy bien, 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 estimados, con esto llegamos al final de esta sesión. Gracias por haber estado presentes el día de hoy. No se pierdan, como les digo, la siguiente clasecita. Nuestra siguiente clasecita vamos a tomar el tema de la distribución física internacional. Te voy a mostrar los tipos de buque, los tipos de avión, los tipos de contenedores. Te voy a mostrar unos videitos por ahí para que veas cómo funciona todo esto. Así es que prepara tu canchita y tu gaseosa. Tu canchita y tu gaseosa para la siguiente clase, por favor, ¿ah? La vas a pasar muy bien ahí. Bien, agradezco entonces a todos por haber estado conectados el día de hoy. No se vayan a retirar, no se vayan a retirar. La señorita coordinadora